¿Qué tal? ¿Sirvió recuperar un poquito la memoria de los 3 módulos? Sí. Bueno, vamos a ir poco a poco reconstruyendo el camino recorrido con la ayuda de todos. Lo vamos a hacer un plenario, un único plenario. Luego vamos a poner los carteles que hicieron en la pared para que podamos ver cómo cada una de las experiencias tiene elementos comunes pero cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque cada quien vive la experiencia de alguna manera y a algunos les es más significativo una parte del aprendizaje que a otros. Por eso quiero insistir sobre la importancia de hacernos comunidad de aprendizaje. Por ahí empezó el primer módulo, ¿recuerdan? Sí. Ok. Allí se trabajaron fundamentalmente 2 temas. ¿Cuáles fueron esos 2 temas gruesos? Sí, pero el primer bloque grueso es desaprender para aprender. ¿Sí? Desaprender para aprender. Si algo así como necesitamos dejar que se aflojen, se remojen todos esos esquemas que a veces traen muy preconcebidos y que a veces se nos vuelve una falsa seguridad y luego todo lo queremos volver una receta para recordar, ¿sí? Y luego el segundo tema fue hacernos comunidad de aprendizaje. Vamos a pararnos un poquito en qué sentido tenía ese módulo. Empecemos por recuperar algunas de las cosas significativas para ustedes. ¿Qué fue lo que más les marcó de ese primer módulo? ¿Quién quiere compartirnos del ejercicio que hicieron ahora? Ustedes. Vamos a ir rotando el micrófono para que vayamos interactuando, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, primeramente a mí lo más significativo de ese primer, no fue lo único, ¿verdad? Pero sí del inicio del diplomado fue reconocernos a nosotros mismos. Cuando nos pusieron el ejercicio de una hoja de vida, donde nos dibujamos, donde poníamos nuestro nombre, el significado que tenía nuestro nombre, ¿verdad? El reconocernos primero nosotros mismos, así como para iniciar el diplomado. Para mí eso fue muy significativo, porque muy pocas veces me doy ese tiempo de reconocerme quién soy y de reconocerme como hija de Dios, ¿verdad? A veces ando en muchas cosas de Dios, pero sin estar consciente de para quién lo estoy haciendo. Entonces para mí eso fue un momento muy especial porque me permitió el reconocerme a mí misma como hija de Dios. Eso después se ve confirmado cuando empezamos a analizar cómo se da el proceso de la promoción humana, ¿sí? Y empieza por ahí, por reconocernos quiénes somos, qué historia nos trajo hasta aquí, pero fundamentalmente cómo puedo yo advertir en mi propia vida y en mi propia experiencia una historia de salvación, ¿no? Y reconocer y hacer consciente la dignidad de cada uno. Por ahí empieza todo el proceso de promoción humana. Por eso justamente el punto de partida, pues, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere recordarnos qué le marcó, qué le impactó de ese primer módulo? Están muy tímidos. Por allá atrás y después por aquí. Bueno, a mí lo que me impactó de hecho fue un ejercicio que tenemos que hacer ahora en la réplica, el llevar a las personas a pisar donde pisaron los pies de nosotros. Fue, o sea, ese respeto, reconocer el respeto que debemos tener unos por otros, por lo vivido, por las experiencias de cada ser humano. Fue el palpar, el vivir un poco la experiencia de vivir lo sagrado o hacer consciente lo sagrado de la dignidad humana como algo que nos habita a todos, ¿cierto? Bien. A mí lo que me llamó la atención y que realmente sigo todavía en ese proceso es
la importancia cuando tienes una persona distinta a ti, enfrente de ti, y cómo entablar esa comunicación. Y recuerdo eso de las maletas, llegar con una maleta vacía y una maleta llena. Y de la misma forma, cómo es importante llegar en la posición de escucha y de recibir esa otra persona con esa dignidad que está empatada con la mía. Entonces eso de la comunicación, llegando siempre con esa condición. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, nosotros ahorita analizando cada módulo, reviviendo cada clase que vimos, cada taller, y recordamos la experiencia que hicimos de atrevernos a soñar, cada uno en donde trabaja actualmente, ¿verdad? Que nos decía, pero sueñen a lo grande, o sea, ¿qué quieren a futuro? No sé, a mediano o largo plazo. Y nosotros, nuestro sueño era una casa para el migrante. Y jamás pensamos que en el transcurso de estos meses se iba a lograr tener esa casa. Está ya donada, ¿verdad? Por la iglesia Jesús Buen Pastor. Cristo sumo sacerdote. Sí, entonces tenemos ya el edificio, estamos en ese habilitar la casa, pero en ese sueño tan grande que era hace unos meses, ahorita ya se puede, ya lo ha compartido Linda, ¿verdad? En el grupo, de que estamos en eso de habilitar la casa. Entonces se vale soñar, porque los sueños se cumplen. Así es, muy bien. Bien, vamos a hacer un pequeño pare ahí. Los dos temas gruesos, todos los módulos vienen con la misma estructura, todos los tres primeros módulos, excepto el cuarto. Los tres primeros módulos tienen la misma estructura. El primer capítulo, siempre vienen dos capítulos. El primer capítulo es toda la remoción, el desubique, ¿sí? El desmonte de los prejuicios, de los esquemas que necesitamos desmontar. Sí, es un poco la interpelación, la sacudida. Y la unidad siguiente, el segundo capítulo, en cambio, es cuáles son las bases que necesito ir incluyendo dentro de mi mochila para luego ir a la práctica. ¿Ya? Entonces, así es como podemos entender la estructura de los módulos. Siempre el primero es qué es lo que necesitamos sacudir, necesitamos replantear, y aquí, en cambio, qué necesitamos aprender. Entonces, la esencia del primer módulo está centrado fundamentalmente en dos aprendizajes. Por uno, como de limpiarse de tantos aprendizajes a veces que se volvieron como algo que nos acomodó, y luego centrarnos en algo que es más metodológico, más una pista para poder seguir en esta lógica de construir conocimiento desde la praxis pastoral, desde una práctica reflexiva, ¿sí? Hacernos comunidad de aprendizaje, ¿sí? Por una sencilla razón: uno no da de lo que no tiene. La dimensión social, oigan bien, es que la palabra lo dice, la dimensión social de la evangelización es fundamentalmente, en esencia, hacer comunidad cristiana, ¿sí? Vivir la experiencia comunitaria de la fe, ¿sí? Asumir corresponsablemente pues las implicaciones comunitarias de nuestra fe. Por lo tanto, si nosotros mismos no hacemos el ejercicio de hacernos comunidad, no tiene sentido que vayamos a decirle a otros que hagan comunidad. Porque lo que nosotros hacemos, el principal medio para hacer
la pastoral social y la práctica de la caridad, pues esa es la experiencia comunitaria. ¿Sí? Es lo que se vive por fuera de la individualidad, es decir, al ser humano en relación, al bautizado en relación, al pobre en relación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la experiencia comunitaria? Y allí hacemos presente la experiencia de la comunión. Entonces, por eso el ejercicio de hacer comunidad de aprendizaje, ustedes ahí, un jueguito que parece ingenuo, pero tiene mucho sentido entonces ahora. ¿Recuerdan el tema del arco iris? ¿Recuerdan los colores? Sí. Era para entender de una manera práctica, ¿sí? No es capricho metodológico de que entonces los colores. ¿Quiénes eran del color rojo? Levanten la mano. ¿Qué significado tenía el color rojo? Economía. Es decir, son los que administran el bolsillo. ¿Ya? ¿Quiénes eran color amarillo? Levanten la mano. ¿Qué significa el color amarillo? La espiritualidad. Levanten la mano los del color verde. ¿Qué significa? Ecología. El color naranja. ¿Qué significa? Comunicación. El color azul. ¿Qué significa? Educación. El color, ¿qué me falta? Añil. ¿Qué significa? La interculturalidad. Sí. ¿Y cuál otro faltó? El violeta, que es el último. Educativo. Era el arte y el otro es mucho más la educación. Bien. Bueno, todo eso para decir que la diversidad de los colores tiene un sentido, son las distintas facetas de la experiencia de hacerse comunidad. Hacer comunidad pasa por cuidar todos esos elementos y podríamos encontrar más. Pero el arco iris nos da 7 colores, 7 dimensiones de la vida comunitaria. Pero todos los colores solo se entienden si están en función del resto. ¿Sí? Se nos hace muy difícil entender qué significa una pastoral orgánica. Se nos hace muy difícil, porque todo lo queremos ver como una estructura aparte. ¿Sí? Y entonces así modifiquemos el lenguaje, decimos la dimensión de la economía, la dimensión, pero vamos a ver, y la práctica es que compartimentamos el trabajo, más estructuras. No, allí lo que vivimos en la experiencia de 7 colores en función de cuidar 7 aspectos de la vida comunitaria, pero la clave era que todo este grupo era una comunidad y cada color cuidaba un área de la vida comunitaria. Eso es la idea de una pastoral de conjunto. Es decir, donde la vida de la comunidad se cuida a través de distintas áreas. La espiritualidad, ¿sí? La economía, la educación. Ahora viene la pregunta: ¿solo desde la economía se hace comunidad? No. ¿Solo la espiritualidad hace comunidad? No. Se necesitan todas las partes. Entonces, ¿por qué razón seguimos empeñados en separar la pastoral social de la liturgia y del querigma? ¿Por qué razón seguimos encaprichados? Se trata de hacer una pastoral social totalmente integrada en la vida de la iglesia, en la dinámica evangelizadora de la iglesia, sin estar con la bendita manía de separar como si fueran cosas distintas. Peor aún, adentro de la dimensión social de la evangelización, separar la práctica de la caridad a la de la promoción humana como si fueran cosas distintas. Usted es caridad, usted es pastoral social, y los dos no se encuentran. No, es la dimensión social, para de contar, y es la vida de la comunidad lo que realmente nos tiene que importar. ¿Está claro? El ejercicio de hacerse comunidad de aprendizaje es porque entendemos que aquí no hay nadie aprendido, aquí no hay expertos en nada,
y estamos lanzándonos en una aventura de entender esta lógica de la integralidad de la evangelización y que el efecto natural de la evangelización tiene que ser transformar la vida de las personas y a través de transformar la vida de las personas transformar la vida de la comunidad y superar todas aquellas situaciones que atentan contra la dignidad del ser humano. Y en ese sentido, la comprensión compleja de la complejidad de la evangelización empieza a resultar más fácil, viviendo la experiencia propia de ser comunidad. Por eso hicimos ejercicios prácticos, pero hablamos mucho de ser comunidad de aprendizaje, para ir acompañándonos en esta tarea de vencer esquemas, desaprender esquemas e ir reaprendiendo cuál es la esencia. Y aquí hay dos puntos que van a ser como puntos cardinales para entender por dónde vamos a caminar. Este trencito va a caminar sobre esos dos rieles. No son paralelos, como los de los trenes, no son rieles paralelos, sino que está uno dentro del otro. Primero, se habla de la centralidad de la dignidad humana, por eso hicimos el ejercicio de reconocer. Primero, si yo no soy consciente de mi propia dignidad, ¿cómo voy a decirle a la persona del pobre, al migrante, a las mujeres que ejercen la prostitución, que reconozcan que son hijos de Dios, que asuman su dignidad y empiecen a comprometerse a vivir según esa dignidad? ¿Cómo convenzo yo al otro si yo mismo tengo esa convicción? ¿Sí? Por eso hicimos siempre un ejercicio de evocar en mi propia vida esa experiencia. ¿Ya? Y vimos la centralidad de la dignidad humana en el magisterio de la Iglesia. Por eso se dice que el ser humano es hijo de Dios, que es su Padre y que es creador. Y que por el hecho de ser imagen y semejanza del Creador, el ser humano está dotado de la capacidad de crear también nuevas realidades. Y eso nos hace conscientes de que no solamente el sueño, Dios nos dio la capacidad de soñar, porque en el sueño empieza la nueva creación. ¿Ustedes creen que el hombre salió del chiripazo? El Creador tuvo que haberlo imaginado antes. El Creador tuvo que haberlo imaginado antes. ¿Sí? En la imaginación, Dios nos da la oportunidad, ¿sí?, de crear nuevas realidades. El ser humano un día se imaginó la posibilidad de llegar a la luna. Ha llegado tan lejos como ha querido. Yo creo que nos hace falta imaginarnos cómo habitar nuestro propio corazón, porque es el único lugar donde no hemos logrado y hacer ahí verdaderas transformaciones. Pero el ser humano llega donde quiere porque se lo imagina primero, para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Entonces eso nos hace conscientes de que nosotros sí tenemos la capacidad de imaginar y crear nuevas realidades. ¿Sí? Y que hay en esa imaginación una utopía, lo hemos dicho, la utopía cristiana. ¿Cuál es? ¿Cuál es la utopía cristiana? La civilización del amor, ¿sí? Donde la unidad sea posible, no porque todos seamos iguales, sino porque somos capaces de armonizar la diversidad a través de una sola ley, que es el amor. Por eso se dice, es la civilización del amor. Pero eso se dice que solo será realizable ya en la eternidad. Solo que aquí en la tierra estamos llamados a construir una expresión de la civilización del amor, y es lo que el magisterio de la Iglesia llama el bien común. Bueno, la dignidad es un don de Dios y nos es dado por Él y nadie nos la puede quitar. Es lo único que tenemos, ¿sí? Y que no depende de cuánto estudiemos, de cuánto tengamos, ni de qué nos pongamos, es la dignidad, punto. Ahora, el asunto es que esa dignidad nos compromete primero a cada persona a vivir de acuerdo a esa dignidad.
Si yo aprendo a vivir de acuerdo a esa dignidad, entonces me comprometo con un proceso para ir haciendo plena mi experiencia de vida para vivir según esa dignidad. Ese es el proyecto de salvación de cada persona como individuo, pero eso no se completará nunca si no se da en la vida comunitaria. Entonces, a la larga, ¿el bien común qué es? Pues la realización de la dignidad humana colectiva. Es decir, ¿qué es lo que media entre la dignidad individual y la comunitaria? La relación. A la larga, ¿qué es la dimensión social de la evangelización? Pues humanizar las relaciones, es decir, que establezcamos relaciones de acuerdo a nuestra dignidad. A ver, lo pongo en un ejemplo más concreto. ¿Por qué tenemos igual dignidad Laida y yo? Porque somos hijas del mismo Dios, ¿sí? Hijos del Creador. O sea que entre Laida y yo, como que venimos siendo hermanas. Cuando yo establezco una relación entre Laida y yo, consciente de mi dignidad y de su igual dignidad, lo único que puede crecer entre nosotras es una relación fraterna de hermanas, ¿sí? Ese es el concepto de justicia. El concepto bíblico de justicia es eso. Ahí nace la justicia. Si yo observo la igual dignidad, el tipo de relación es cuando yo establezco una relación justa. El hombre justo a los ojos de Dios es el que es capaz de observar la dignidad de cada hermano y de establecer relaciones honestas, ¿sí? Ese es el concepto bíblico de justicia. Puede que la humana no la entendamos tanto, pero la divina es supremamente sencilla. Es la relación correcta entre los hermanos, los hijos de Dios. Correcta en lo humano, correcta en lo económico, correcta en lo político, relaciones correctas. Este es el concepto de justicia. Entonces, para que haya armonía social, pues es respetar la dignidad del otro. Y para que haya justicia y eso se sostenga en el tiempo, pues es establecer relaciones correctas con el otro. ¿Estamos? Entonces, esta es la esencia del primer módulo. ¿Por qué? Porque aquí van a estar centradas las bases de todo lo demás. Lo que nosotros vamos a tratar de construir como propuestas de pastoral, ¿sí? Va a ser los escenarios comunitarios a donde podamos pensarnos, primero, ¿qué está atentando contra la dignidad en esta comunidad? ¿Y cómo necesitamos transformar eso para que sea posible el bien común? ¿Ya? Ahí se nos revela el primer defecto de origen en la pastoral social, en Cáritas o en la pastoral de la salud. Y es que nosotros corremos a diseñar ofertas como si fuéramos una empresa. Y entonces se nos ocurre que vamos a diseñar un programa de atención al adulto mayor de tal manera. O vamos a diseñar un programa de atención a las mujeres cabeza de hogar que están solas. Puede ser porque son viudas, porque son madres solteras o lo que sea. Nosotros otra vez nos pensamos en la oferta. Pero generalmente es pensada desde nosotros, desde lo que nosotros creemos que le hace falta a la comunidad, desde lo que vemos. Y no es que esté mal del todo, pero esa iniciativa lo primero que hay que hacer es, recuerden, la iglesia en salida. Ese esquema era aplicable en el modelo de la iglesia que despacha desde una oficina. Pero la iglesia a la que estamos llamados a ser, una iglesia en salida, es la iglesia que va y se mete en la comunidad y con ellos hace la reflexión. Un tallercito sobre dignidad humana, ¿recuerdan cómo decía el trabajo de campo? Y el mismo ejercicio de dignidad humana que hicimos nosotros, replicarlo con la comunidad, es decir, ¿qué de lo que nosotros vivimos en esta comunidad está atentando contra esta realidad de vivir con esta dignidad? De vivir dignamente, de vivir según nuestra dignidad.
y con ellos poder identificar qué está afectando el bien común y que de ahí nazca la propuesta pastoral. ¿Quién dijo que la propuesta tiene que venir desde el equipo de pastoral? ¿Cómo han nacido los programas hasta ahora? Desde una oficina. ¿Sí? Desde una oficina. Fíjense que el esquema se nos descuadra más de lo que pensábamos. Todavía no se les había pasado eso mucho por la cabeza seguramente. Es que lo que quiere proponer este primer módulo es justo eso. Rompamos la lógica, ¿sí?, a la que hemos venido acostumbrados y entendamos que no somos nosotros los expertos, porque no somos los que hemos vivido esas realidades, y los expertos, ¿quiénes son? La propia comunidad. Déjense que ellos se pregunten con ustedes, ¿sí? El verdadero agente de cambio es el que detona grandes cambios a partir de saber hacer buenas preguntas. ¿Y qué tal si es una buena pregunta lo que le da vida a un programa de pastoral? ¿Sí? No les estábamos diciendo ingéniense una propuesta de pastoral, les estábamos diciendo aproxímense a una comunidad, obsérvenla, vean cómo viven, luego hagan un taller con ellos si quieren, de dignidad humana, y luego dejen que ellos mismos se pregunten qué está afectando contra su dignidad y qué quisieran cambiar de su realidad. Y seguramente coincida lo que ellos dijeron que quieren cambiar a lo que yo les hubiera propuesto que cambiaran. Seguramente coincida. No quiero decir que estamos equivocados, no. Lo que quiero decir es que ya desde ahí yo les estoy dando a ellos el protagonismo que nunca les puedo quitar. Y es que desde el principio ellos se cuestionen, ellos participen, que sea algo que nazca con ellos y desde ellos, y no que yo llegue a decirles lo que ustedes necesitan, porque es la lógica de siempre. Yo sé lo que ustedes necesitan, yo soy su salvador y vengo a transformar su vida. ¿Sí? Esa es la soberbia del cristiano, la soberbia que siempre nos invade. ¿Sí? Ese era el sentido del primer módulo. Y eso da mucho miedo, porque es que enfrentar los esquemas que nos han regido por siglos, pues no es fácil. Yo soy consciente de eso. Yo he vivido esos miedos. Yo les contaba a los padres en la hora del almuerzo, a mí me tocó lanzarme, yo no tuve tiempo de pensar si quería o no hacerlo, me tocó lanzarme, acababa de recibir la capacitación y estalló un conflicto terrible en mi pueblo. Y no me dio más que una semana, y las luces que recibí en ese taller, porque llorando les conté lo que estaba pasando, y ahí el facilitador, el maestro, tomó ese ejemplo para darme luces, y con esas luces me fui, sin tener la experiencia, nunca la había hecho. No me dio tiempo de pensarlo, y después, con la sangre fría, fui consciente de que me estaba embarcando, y no tenía cómo darle respuestas a la gente, y entonces aprendí, pues como yo no tengo las respuestas, pues entonces construyamos la respuesta juntos, y desde el principio me declaré, yo no sé, busquemos las respuestas juntos. Pero eso me liberó de la responsabilidad de tener que dar respuestas que yo no sabía. ¿Ya? Yo entiendo lo que eso puede generarnos, por eso es mejor hacerlo acompañados. Yo no hubiera podido hacer nada de esto si no hubiera tenido una institución que me respaldó, y además un equipo de personas ahí en mi pueblo que me ayudó, que me acompañó, igual de ignorantes a mí, pero que gracias a Dios dijeron, pues aquí estamos, usted se embarcó, nos embarcamos con usted, a ver qué sale. Y así nos lanzamos. ¿Sí? Por eso es mejor hacerlo con otros, en comunidad de aprendizaje, donde no hay sabiondos ni hay aprendices, en realidad todos somos personas en proceso de aprendizaje. ¿Ya? Bien. Hasta aquí queda claro cuál era la intención del primer módulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente módulo. El módulo 2. El módulo 2 tiene dos temas, dos unidades. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Qué hicieron en el micrófono? ¿Quién lo tiene? Bueno,
¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué les impresionó más del segundo módulo? ¿Cuáles fueron los aprendizajes más significativos del segundo módulo? Calmados. ¿Ah? Análisis de la realidad. La forma de hacer análisis de realidad. ¿Qué le impactó de eso? Yo no entendí nada. Al primero y el segundo. Entonces yo me salí del equipo, nos salimos del libro. Ajá. Porque el libro es una comunidad y nosotros es otra comunidad. Entonces cuando hicimos el análisis con de la réplica, fue cuando entendimos el módulo 1 y el módulo 2. Porque de ahí el análisis de la realidad ni fue la matriz fácil. Y el futuro que teníamos soñado lo pudimos acomodar, porque ¿cómo lo acomodamos? ¿Dónde le damos participación? Entonces tuvimos que hacer eso, pero nos salimos del libro a la realidad que tenía la comunidad. Lo que acaba de decir usted, de que la comunidad es la que nos enseña. Ajá, salirse de las recetas. Y es que muchas veces nosotros siempre pedimos, de hecho, en Colombia nunca se entrega el libro. Hemos optado por no entregar el libro porque nos traiciona el esquema. ¿Dónde está la guía? Y nos apegamos a la guía. ¿Sí? Y lo que hacemos es compartimos unos lineamientos del módulo, pero les decimos vayan a hacer, insisto. De hecho, nosotros hemos cambiado la expresión réplica, porque la réplica es yo vivo y voy y repito. ¿Sí? Nosotros hacemos recreaciones. ¿Qué significa eso? Yo bebo algo, pero voy y lo creo de nuevo en este nuevo contexto, que es muy distinto. Nosotros aquí, de los logros, el trabajo de campo, lo dimos con la puerta en la cara, pero bien feo y todo. Y nos capitamos porque somos un equipo de 8 personas en el decanato de Guadalupe y Catedral. Y dijimos, pues, ¿qué estamos haciendo? De 200 gentes que invitamos para hacer la dinámica de la dignidad humana, fueron 4. Entonces dijimos, ¿qué estamos haciendo? Vamos a regresar a nosotros. Gracias. Gracias. Pero ahí también vimos que en base a seguir un parámetro o el libro, ¿verdad? ¿Está apagado? O el libro, ¿verdad? Hay una y mil maneras de hacerlo. Vimos el ejercicio del puente, ¿verdad? Podemos seguir una estructura, una guía, lo que sea. Pero cada quien va a poner el granito de arena. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo hizo? Pero para llegar a un bien común. Así es. Entonces hay una y mil maneras de pasar un puente. Así es. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Se vale decir lo que dijo, pues, Marx, como dijo Marx, no entendimos nada. Sí, se vale, ese también es parte de todo. Bueno, a nosotros nos llevó el análisis de la realidad a una complicación y un desencanto. Nos volvimos locos por buscar un trabajo de campo cuando realmente nos dimos cuenta que el mismo equipo de la pastoral social podemos hacer el trabajo de campo. El desánimo continuó y llegamos y volvimos a la raíz del ejemplo de los chimpancés. Nos dimos cuenta y reconocimos que hacemos las cosas porque aquí siempre se han hecho así. Se reconoció, se aceptó, pero seguimos igual. Entonces, el análisis de la realidad nos vuelve otra vez al mismo punto de partida, pero con la gran necesidad de un acompañamiento tanto de nosotros como de los servidores, como una comunidad que realmente tiene necesidades y pues de grandes autoridades. Muy bien. ¿Quién más? Nada más es algo pequeñito, que si es posible la transformación. Muy bien. Sí. Que es posible la transformación social con enfoque. Sí.
¿Alguien más? Bueno, aquí vamos a integrar otro elemento más. Entonces, cuando nosotros podemos imaginar el bien común con un rostro propio en esta comunidad, sale lo que nosotros llamamos el futuro deseado, ¿cierto? La promesa del reino es eso. Es la forma encarnada en que nosotros entendemos una vida según la lógica del reino. Y es esa realidad, digamos, el proyecto de salvación de Dios siempre rebasa nuestra propia capacidad de imaginación y de comprensión del reino. Siempre el proyecto de Dios va mucho más allá del nuestro. Pero por lo menos una forma de hacerse partícipe de eso es utilizar el don que recibimos de imaginarlo y de ayudar, ¿sí?, de hacernos partícipes de la creación de esa promesa del reino a partir de nuestro compromiso cristiano. Quiero detallar eso un poco mejor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia de la salvación, el concepto de salvación fue distinto. ¿Sí? Cuando Dios empieza a revelar al pueblo de Israel, lo hace ¿por qué? Porque escucha el clamor del pueblo, de que estaba en una situación de esclavitud, y se revela a través de ¿quién? De Moisés, y dice: este pueblo tiene que ser liberado, pero pone la zanahoria para que el pueblo se imagine en libertad. ¿Cuántos de esos israelitas habrían nacido en cautiverio, digámoslo así? ¿Cómo se pueden imaginar ellos en libertad si no conocían otra realidad más que la de la esclavitud? ¿Ya? Y entonces, pues para ellos sencillamente es que recibían opresión, castigo, y ellos sabían que su Dios no querría eso para ellos, pero imaginar eso les era difícil. Entonces, a través de la revelación, Dios les empieza a mostrar una posibilidad terrenal, ¿sí?, de la liberación, y es la tierra prometida. Y les pone fotográficamente en la Biblia la descripción: una tierra próspera que emana leche y miel, pero fundamentalmente donde hay libertad, donde no hay esclavitud, donde no hay opresión. Y entonces esa se vuelve la zanahoria que les pone allá en el horizonte. ¿Dónde queda? Ni idea. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerse en movimiento. Yo les iré mostrando por el camino. ¿Recetas había? No. Ellos sabían, es más, los que estudian ahora, ¿cuántos no afirman que lo que estuvieron fue dando vueltas 40 años en el desierto? Y si hubieran tenido un GPS hubiera sido muy cortico eso. Ahí tontearon. No, es que no se trata de eso. Los 40 años era el tiempo necesario para que Dios pudiera hacer la pedagogía que necesitaba para que el pueblo de Israel entendiera cuál era la lógica de la salvación que Dios les proponía, distinto a solo un pedazo de tierra. Aprender a creer en que Él les daba lo que ellos necesitaban y llegar al momento de la alianza. Ustedes se comprometen a hacerme fe y vivieron la experiencia de la infidelidad, recuerden. Todo lo que pasó en esos 40 años no es otra cosa que la pedagogía de Dios para que el pueblo entendiera que el proyecto de salvación de Él es superior a lo que ellos alcanzan a imaginar. Entonces, cuando nosotros construimos el futuro deseado, lo que estamos haciendo en realidad es ponerle rostro, carne, ¿sí?, y hasta donde nos da nuestra imaginación, a la promesa del reino, de que nosotros podemos crear realidades distintas de la mano de Dios, pero que tenemos que conservar esta alianza, serle fiel, y Él nos va prodigando todo lo que necesitamos para lograr lo que soñamos. ¿Ya? Esa es la pedagogía que está implícita entonces en esto del bien común. Entonces de ahí sale el futuro deseado. ¿Por qué empezamos por el futuro deseado y no por el análisis de realidad? ¿Se dieron cuenta de eso? Es que esta es también una forma de ver, que decimos: ay, pero ¿y el ver? ¿Quién le dijo a usted que el ver era solo ver lo negativo? ¿Qué tal si primero buscamos dónde está la luz para luego ver lo que está ocultando la luz
y poder corregir la oscuridad para poder seguir el camino de la luz. Pero nadie le ha dicho que construir el futuro deseado no es parte del ver. Eso es parte del ver. Ver hacia dónde estamos llamados y luego sí, ¿qué nos está impidiendo llegar allá? Eso es parte del ver. Entonces no hemos cambiado el método pastoral. Para que si algún padre les pregunta por ahí, pero el método pastoral del ver es actuar, no es que empezar por el futuro es parte del ver. Solo que empezamos viendo la luz y después vemos las sombras. ¿Ya? Entonces, empezamos por el futuro deseado y luego la situación actual. Es decir, hacia dónde queremos llegar y dónde estamos hoy. Pero ese dónde estamos hoy tiene 3 herramientas, no son las únicas, y que nos ofrecen las disciplinas sociales para que nos ayudemos a comprender de una mejor manera todo eso que está impidiendo ver la luz. Todas esas sombras. Primero, hay una lógica del tiempo. ¿Recuerdan las herramientas que vieron? Primero, la situación actual no es donde el mundo se creó. Hoy estamos en esta crisis o en este problema en la comunidad, pero el mundo no empezó ahí. Atrás de eso hay una historia. Y esa historia es necesario entenderla, porque en esa historia es donde yo puedo entender lo que hoy somos, cómo hoy pensamos, cómo hoy actuamos y por qué llegamos aquí de esta manera. ¿Ahora entienden el sentido de la línea de tiempo? Para eso es. Porque la historia nos ayuda a entender las crisis en esa lógica temporal. ¿Sí? Para eso vimos la línea del tiempo. ¿Ya? Porque hoy estamos aquí, no porque alguien dijo, háganse los conflictos y con una varita mágica nos puso a pelear. No, esto se viene cocinando desde cuánto hace. ¿Sí? El problema de la violencia en México, ¿cuánto se lleva cocinando? El tema de las inequidades sociales que tienen a unos muy ricos y a otros muy pobres. ¿Eso es de ahora? ¿Cuánto se viene incubando? El problema de los guachicoleros y no sé qué, estas otras cosas que han venido surgiendo en México. ¿Esto es un tema de ahora? No, es un problema que ha evolucionado y que necesitamos entender porque en el pasado, ¿sí? El pasado es el prólogo del presente, es decir, aquí es donde encontramos las respuestas de por qué hoy somos como somos, estamos como estamos. ¿Ya? Para eso, la línea del tiempo, para tener una mirada hacia atrás. Entonces, fíjense que el ver para nosotros integra el futuro, el presente, con una mirada por el espejo retrovisor para entender mejor el camino recorrido hasta donde estamos hoy. ¿Ya? Y luego se complementa este ejercicio con otras 2 herramientas. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Árbol de problemas, hay otras 2. Sí, pero hay otras 2. Digamos que esa es una misma. Verlo en luces y sombras. El árbol de problemas y objetivos es ver la relación causa-efecto entre los problemas. ¿Sí? Hay otro que se llama cartografía social, ¿se acuerdan? Y luego hay otro que es el mapa de actores y relaciones. Miren, esta es la lógica del tiempo, esta es la lógica del territorio. Es decir, los problemas en relación con el territorio, con los lugares. ¿Se acuerdan? Que lo que hicieron en la cartografía fue ubicar dentro de la comunidad territorios o lugares que convocan a la vida comunitaria, que convocan a la vida en comunión, y lugares o
factores dentro del territorio que generan problemas, miedo, que dividen a la comunidad. ¿Sí recuerdan o no recuerdan ese ejercicio? Bien. Ese ejercicio también es muy importante para llegar a la situación actual, porque nos damos cuenta cómo a lo largo del tiempo lugares que eran propios de la vida comunitaria hoy pueden ser lugares de muerte. ¿Sí? ¿Cómo explican ustedes que los centros deportivos después de las 3 de la tarde no se puede pasar por ahí? Porque da miedo, porque atracan, porque violan. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que en el territorio haya un centro deportivo? De que la comunidad se junte, se convoque en torno a recrearse, y no que el deporte es la salud. ¿Sí? Mente sana en cuerpo sano. ¿Y cómo es eso que hoy en día esos lugares son lugares de muerte? ¿Qué pasó allí? Tiene que haber algo en el imaginario de esa comunidad, algo pasó ahí. ¿Sí? Han habido episodios, ¿sí? De repente, es que ahí violaron a una muchacha hace unos años. Entonces, ya después de eso, ¿y por qué? Porque ahí se juntan los consumidores, los drogos, y entonces, pues, ¿quién pasa por ahí? La lógica de la comunidad es replegarse y dejar libre el territorio. Pues sí, claro, si la comunidad suelta lo que le es propio para la convivencia comunitaria, el mal los corta. ¿Sí? Nosotros vamos cediendo el territorio. Para eso hacemos ese ejercicio dentro del análisis de realidad. Ver cómo nosotros hemos ido permitiendo que en el territorio se nos vayan entrando el maligno con muchas expresiones, con rostros de actores o de lugares, ¿sí? Se llenó de casinos esa zona, se llenó de prostíbulos, se llenó. ¿Qué pasó con la comunidad? ¿Qué papel jugó la comunidad ahí? ¿Sí? Eso nos tiene que interpelar. Y el mapa de actores justamente responde a ese nivel intermedio entre los fenómenos, los acontecimientos y los aspectos estructurales que se abordan en el árbol de problemas. ¿Quién hace o deja de hacer a través de relaciones que son funcionales, positivas o negativas, y que permiten que esto esté ocurriendo? Por ejemplo, que el centro deportivo se volvió un lugar de oscuridad para la comunidad. Después de las 3 de la tarde ahí nadie pasa. Bien, ¿a quién le corresponde? El mapa de actores nos ayuda a entender, pues es que las autoridades no vigilan el uso de ese, pero es que la comunidad tampoco lo está ocupando. Ha dejado de llevar adelante programas, campeonatos deportivos que ocupen el territorio y lo mantengan cumpliendo la función que debería cumplir. Pero es que no hay colaboración de las instituciones educativas. Es un mapa de actores y relaciones el que va explicando por qué. ¿En qué medida el problema existe? Sigue existiendo porque hay unos quienes que en sus relaciones han dejado de funcionar como tenían que funcionar y hoy está ocurriendo lo que está ocurriendo. Nos ayuda a entender en clave de transformación con quiénes es que tenemos que empezar a trabajar y hacer funcionar la relación para que las cosas cambien. ¿Sí está claro? Para eso se hacía el mapa de actores y relaciones. Entonces, sobre eso hacíamos la situación actual. ¿Sí? Pero recuerden que había que hacer un ejercicio enlazando el futuro deseado con la situación actual. Es decir, yo cuando hice aquí, y estas es las implicaciones prácticas de la transformación, entender que la transformación tiene unos niveles. Son 4. ¿Recuerdan cuáles son esos 4 niveles? Personal, relacional, comunitario, institucional y estructural. Bien. Y dijimos en cada uno de estos niveles cómo nos imaginamos las personas, las relaciones, las instituciones y los modelos de vida dentro del futuro deseado. Y eso mismo lo trajimos a la situación actual. Hoy, si dijimos que las personas allá iban a ser de tal forma, hoy cómo son las personas.
Si dijimos que las relaciones tenían que ser allá de tal manera, hoy cómo son las relaciones en la comunidad. Traer cada elemento del futuro estado y hoy decir cómo son. Entonces, la situación actual también se pone en clave de los 4 niveles. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien.